Imagina a un joven pastor, solo en el campo, rodeado de ovejas y con la única compañía de un arpa y una honda. El viento sopla suavemente entre las colinas de Belén y en el silencio de la noche alza su voz para alabar a Dios. Parece una escena pacífica, casi insignificante, pero poco sabe este joven que su destino será cambiar la historia de Israel para siempre. ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para un gran propósito? ¿Has dudado alguna vez de tu potencial, pensando que nadie se daría cuenta de tus esfuerzos? Si es así, no estás solo. La historia de David demuestra que Dios no elige como lo hacen los hombres. Mientras que el mundo valora la apariencia y la posición, Dios ve el corazón. David era el menor de 8 hermanos, hijo de Jesé, y no parecía destinado a la grandeza. Mientras sus hermanos se entrenaban para la guerra o se ocupaban del negocio familiar, David era enviado al campo a cuidar de las ovejas. Un trabajo sencillo, repetitivo y aparentemente sin importancia. Pero fue en este anonimato donde Dios empezó a moldear su corazón. Lo que David no sabía era que, lejos de los ojos humanos, sus batallas contra leones y osos le estaban preparando para algo mucho más grande. Dios ya había elegido a David para ser rey, pero su camino hacia el trono estaría lleno de desafíos, persecuciones y pruebas que pondrían a prueba su fe hasta el límite. Y es precisamente este viaje el que vamos a explorar hoy. ¿Cómo se convirtió un simple pastor en uno de los reyes más grandes de Israel? ¿Cómo le ayudó su fe inquebrantable a superar gigantes, no solo físicos, sino también espirituales? Y lo que es más importante, ¿qué nos enseña su historia sobre la confianza en Dios y el propósito divino? Quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo del pasado. Aporta poderosas verdades que pueden transformar tu vida hoy. Para entender la grandeza del viaje de David, tenemos que retroceder en el tiempo y mirar a Israel antes de su ascenso. En aquella época, Israel vivía bajo el liderazgo de jueces, hombres elegidos por Dios para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Sin embargo, los israelitas clamaban por un rey queriendo ser como las naciones de su entorno. Fue entonces cuando Dios permitió que Samuel, el profeta y juez de la época, ungiera a Saúl como primer rey de Israel. Saúl era alto, fuerte y tenía todas las características externas de un gran líder. Su presencia imponía respeto y parecía ser la respuesta ideal al clamor del pueblo. Al principio, Saúl incluso mostraba humildad y dependencia de Dios, pero con el tiempo, su desobediencia y su alejamiento del Señor le llevaron a perder el favor de Dios. Saúl empezó a actuar según su propia voluntad, ignorando las indicaciones de Dios, ofreciendo sacrificios que no le correspondían y no destruyendo completamente a sus enemigos como Dios le había ordenado. Esta actitud disgustó profundamente a Dios, por lo que el Señor decidió elegir un nuevo rey, un hombre conforme a su corazón. Dios envió a Samuel con una misión crucial: ir a la casa de Jesé en Belén para ungir al próximo rey de Israel. Este momento marca uno de los acontecimientos más simbólicos de la historia bíblica, pues revela un principio fundamental de la acción de Dios. Él no elige a los cualificados, sino que capacita a los elegidos. Cuando Samuel llegó a casa de Jesé, vio a Eliab, el primogénito, e inmediatamente pensó que debía ser el elegido. Después de todo, Eliab era fuerte, alto e imponente, alguien que encajaba en el perfil de un rey a ojos humanos. Pero Dios enseña a Samuel una de las lecciones más poderosas de la Biblia. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Entonces, uno a uno, los hijos de Jesé pasaron ante Samuel.
Se presentan Eliab, Abinadab, Samma y los demás hermanos, pero Dios los rechaza a todos. El profeta está confuso. Si ninguno de ellos era el elegido, ¿dónde estaría entonces el nuevo rey? Samuel pregunta a Jesé si hay más hijos, y entonces llega la inesperada respuesta. Todavía queda el menor, pero está en el campo, cuidando las ovejas. David era tan insignificante a los ojos de su propia familia que ni siquiera le habían pedido que participara en el acto, pero Samuel insistió. Nadie se sentaría a la mesa hasta que llegara David. Entonces trajeron a David del campo. Era pelirrojo y apuesto, pero nada en él hacía pensar que fuera un futuro rey. Sin embargo, en ese momento, Dios habla claramente a Samuel. Este es ungidle. La escena es extraordinaria. David, un simple pastor, sucio por el polvo de los campos, se arrodilla ante el profeta Samuel y recibe la unción. El aceite gotea sobre su cabeza y el Espíritu del Señor toma posesión de él. Es un momento de profunda transformación espiritual, pero curiosamente, su vida exterior no cambia de inmediato. David no sube directamente al trono, ni asume ninguna posición de prominencia. Al contrario, vuelve al campo a cuidar de las ovejas, esperando pacientemente el tiempo de Dios. Mientras tanto, en el palacio real, Saúl comienza a ser atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios mismo. El rey pierde la paz, se inquieta y se desespera. Sus sirvientes sugieren traer a un músico para que toque y alivie su tormento. ¿Y quién es el elegido? El joven David, conocido no solo por su habilidad con el arpa, sino también por su valor y por ser un hombre de Dios. David es llamado a palacio. Imagina la escena. Entra en el imponente salón real, un joven pastor ante un rey poderoso, sin saber que un día gobernaría ese mismo lugar. Toca su arpa, y la música calma el espíritu de Saúl. Sin darse cuenta, David empieza a familiarizarse con el ambiente de la realeza, aprendiendo las costumbres del palacio, conociendo los retos de la corte y preparándose, poco a poco, para su futuro reinado. Esta introducción al escenario nos muestra algo fundamental. Dios actúa entre bastidores. David no fue elegido por casualidad. Su tiempo en el campo, su intimidad con Dios y sus pequeñas victorias contra las fieras le estaban preparando para retos mucho mayores. Dios no olvida a los que elige. Incluso cuando nadie se da cuenta de tu valía, incluso cuando el mundo te ignora, Él ve tu corazón. Y cuando llega el momento, hace que su elección se manifieste delante de todos. David había sido ungido rey, pero su camino hacia el trono no había hecho más que empezar, y como veremos, no iba a ser un camino fácil. Dios había elegido a David, pero aún necesitaba ser moldeado, probado y preparado para la gran misión que le esperaba. Y la primera gran prueba de su vida llegó en la forma de un gigante llamado Goliat. En aquella época, los filisteos eran uno de los mayores enemigos de Israel. Tenían ejércitos bien entrenados y guerreros feroces. En una de sus campañas acamparon en el valle de Elá, desafiando a los israelitas a la batalla. Pero había un problema. Entre los filisteos había un gigante de casi 3 metros de altura llamado Goliat. Era un guerrero experimentado, vestido con una pesada armadura y portando una imponente lanza. Todos en Israel temían enfrentarse a él. Durante 40 días, Goliat salió al frente del ejército israelita y se burló del pueblo de Dios, retando a cualquiera a enfrentarse a él en batalla. No solo ridiculizó a los soldados, sino que también insultó al mismísimo Dios de Israel. Saúl, el rey, que debía guiar a su pueblo con valentía, estaba aterrorizado. Ningún soldado se atrevió a enfrentarse al gigante. En este contexto apareció David,
su padre, Jesé, lo envió al campo de batalla para llevar provisiones a sus hermanos mayores que servían en el ejército. Cuando llegó, David oyó los insultos de Goliat y vio el miedo en los rostros de los soldados. Pero a diferencia de ellos, David no se dejó intimidar. No veía a Goliat como un adversario imposible, sino como un enemigo que se atrevía a desafiar al Dios vivo. David empezó a preguntar qué le ocurriría al que derrotara a Goliat. Cuando sus hermanos oyeron sus preguntas, se burlaron de él, diciendo que no era más que un pastor curioso y que debía volver al campo. Pero David no se amilanó. Se dirigió a Saúl y declaró con convicción: «No te preocupes por este filisteo, yo mismo lucharé contra él». Saúl miró a David y solo vio a un joven inexperto. Intentó disuadirlo, diciendo que Goliat era un guerrero entrenado desde la juventud. Pero David respondió con confianza: «El Señor me libró de las garras del león y del oso cuando cuidaba las ovejas. También me librará de este filisteo». Convencido por la fe inquebrantable del joven, Saúl permitió a David ir a la batalla e intentó vestirle con su armadura. Pero David, dándose cuenta de que no podría moverse bien con ese peso, optó por usar solo lo que ya conocía: su honda y 5 piedras lisas cogidas del arroyo. David se dirigió al campo de batalla. Cuando Goliat lo vio, se rió con desprecio. Para él era absurdo que Israel enviara a un simple muchacho a enfrentarse a él. Se burló: «¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos?». Pero David respondió con una declaración contundente: «Vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Entonces, sin dudarlo, David puso una piedra en su honda, la hizo girar y lanzó. La piedra voló recta e hirió a Goliat en la frente. El gigante cayó al suelo, muerto al instante. El ejército filisteo, aturdido, huyó desesperado, e Israel celebró una gran victoria. Esta batalla no se ganó por la fuerza o el tamaño, sino por la fe. David no confiaba en sus propias habilidades, sino en el Dios que le había librado antes. Sin embargo, esta victoria también marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida: la envidia y la persecución de Saúl. Con el tiempo, David se convirtió en un guerrero respetado. Dirigió ejércitos y obtuvo victorias impresionantes. Su nombre ganó fama en Israel, y el pueblo empezó a cantar: «Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles». Este canto despertó un profundo odio en el corazón de Saúl. Se dio cuenta de que David era amado por el pueblo y temió que le arrebatara el trono. La envidia consumía a Saúl y empezó a conspirar contra David. En varias ocasiones, Saúl intentó matarlo. Una vez, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, Saúl le arrojó una lanza, tratando de atravesar el muro. David consiguió escapar. Al darse cuenta de que su vida corría peligro, huyó del palacio y empezó a vivir como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y lugares desiertos. A pesar de ser injustamente perseguido, David nunca se rebeló contra Saúl. Tuvo oportunidades de matar al rey, pero se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor. En uno de esos momentos, mientras Saúl dormía en una cueva donde David se escondía, pudo haberlo matado fácilmente. En lugar de eso, simplemente cortó un trozo de su manto y más tarde se lo mostró al rey, demostrando que no tenía intención de hacerle daño. David sabía que la venganza no le pertenecía a él, sino a Dios. Confiaba en que, en el momento oportuno, el Señor cumpliría su promesa y lo colocaría en el trono. Los años de persecución fueron una verdadera prueba de fe y paciencia para David. Vivió como un exiliado, se enfrentó a la traición y a las dificultades, pero nunca perdió su confianza en Dios. Siguió buscando al Señor, escribiendo muchos de los salmos que leemos hoy en la Biblia, expresando su dolor, su fe
y su esperanza. Cada lucha, cada dificultad y cada traición estaban moldeando a David para lo que vendría después. No solo se estaba convirtiendo en un guerrero experimentado, sino que también estaba aprendiendo a ser un líder conforme al corazón de Dios. El viaje de David nos enseña que, a menudo, antes de experimentar el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas, pasamos por tiempos de prueba y espera. Pero si confiamos en Él, incluso en las situaciones más difíciles, veremos cumplido su propósito. Después de años de huir, de ser tratado como un enemigo y de vivir como un fugitivo, David finalmente vio la mano de Dios obrando. La persecución de Saúl estaba llegando a su fin. Durante una batalla contra los filisteos, Saúl fue gravemente herido. Sabiendo que sería capturado, tomó su propia espada y se arrojó sobre ella, poniendo fin a su propia vida. La muerte de Saúl podría haber significado el fin inmediato de la persecución, pero también trajo nuevos desafíos para David. Aunque Dios ya había declarado que él sería rey, el pueblo de Israel estaba dividido. Algunos seguían a Isboset, hijo de Saúl, proclamado rey por Abner, comandante del ejército israelí. Otros reconocieron a David como el verdadero elegido de Dios. Durante 7 años, David reinó solo sobre la tribu de Judá, mientras que Isboset gobernaba las demás tribus. Durante este periodo, las intrigas y los conflictos internos debilitaron el gobierno de Isboset hasta que fue asesinado. Con su muerte, todas las tribus de Israel se volvieron finalmente hacia David, reconociéndolo como su legítimo rey. Fue ungido públicamente y, a la edad de 30 años, se convirtió en rey de todo Israel. Así comenzó el periodo de mayor prosperidad de la historia de Israel. David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. Trajo de vuelta el Arca de la Alianza, estableciendo el culto al Dios verdadero en el centro de la nación. Expandió el territorio de Israel, derrotó a poderosos enemigos y consolidó un gobierno fuerte y justo. Pero incluso en la cima de su poder, David tuvo que enfrentarse a desafíos, y el mayor de ellos no vino de fuera, sino de su interior. En un momento de debilidad, cometió uno de los errores más graves de su vida, su pecado con Betsabé. David, que siempre había confiado en Dios y había sido un líder ejemplar, cayó en la tentación y se lió con la mujer de Urías, uno de sus soldados más fieles. Para encubrir su error, envió a Urías al frente de batalla, asegurándose de que lo mataran. Durante un tiempo, David intentó seguir con su vida con normalidad, pero Dios no dejó que su pecado pasara desapercibido. El profeta Natán fue enviado a confrontarlo, contándole una parábola que despertó su conciencia. Cuando David se dio cuenta de la gravedad de su error, se echó a llorar y se arrepintió profundamente. Escribió el Salmo 51, un sincero grito de perdón, en el que declara: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí». El arrepentimiento de David era verdadero, pero las consecuencias de su pecado eran inevitables. Su familia se enfrentó a una gran confusión. Sus hijos entraron en violentos conflictos y él sufrió una de las penas más profundas que puede experimentar un padre: la rebelión de su propio hijo, Absalón. Absalón conspiró contra David e incluso se apoderó del trono durante un tiempo. David se vio obligado a huir de Jerusalén, viviendo una vez más como un fugitivo. Sin embargo, Dios restauró su reinado, y Absalón murió en la batalla. A pesar de haber sido traicionado, David lloró amargamente por la muerte de su hijo, mostrando lo sensible que seguía siendo su corazón. Los últimos años de David estuvieron marcados por la preparación del futuro de Israel. Hizo planes para la construcción del templo de Dios, que edificaría su hijo Salomón,
y antes de morir entregó el reino a Salomón, dejando un legado de fe, culto y justicia. La historia de David nos enseña mucho sobre la vida con Dios. No era un hombre perfecto, pero tenía algo que lo distinguía, un corazón sensible a la voz del Señor. Desde su juventud, confió en Dios de manera radical. Cuando se enfrentó a Goliat, no se fijó en el tamaño del gigante, sino en la grandeza de Dios. Cuando fue perseguido por Saúl, prefirió esperar en el Señor antes que tomar el poder por sí mismo. E incluso en sus errores más graves fue capaz de arrepentirse de verdad, reconociendo su total dependencia de Dios. ¿Cuántas veces nos fijamos en nuestros propios fallos y pensamos que Dios no puede servirse de nosotros? David demostró que Dios no elige a personas perfectas, sino a quienes confían en Él. Tomó a un simple pastor y lo convirtió en el rey más grande de Israel, demostrando que los planes de Dios van mucho más allá de nuestra comprensión. Además, la vida de David apunta a algo aún más grande, la promesa del Mesías. Dios hizo un pacto con David, garantizando que su linaje continuaría para siempre. Y esa promesa se cumplió en Jesucristo, el descendiente de David, que se convirtió en el Rey eterno. Hoy, esa misma historia nos interpela. ¿Cómo hemos afrontado los retos de la vida? Cuando nos sentimos pequeños, como David en el campo, ¿recordamos que Dios nos ve? Cuando nos enfrentamos a gigantes, ¿confiamos en su fuerza o en la nuestra? Y cuando fracasamos, ¿tenemos la humildad de arrepentirnos y buscar la restauración? David nos enseña que un corazón quebrantado, dispuesto a seguir a Dios, vale más que cualquier habilidad o posición. No importa dónde estés ahora, ya sea en el campo, en la cueva de la persecución o en el trono de tu vida, Dios te está moldeando para algo más grande. Y si esta historia te ha hablado al corazón, no te la guardes para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Que aprendamos del camino de David y busquemos ser cada día personas conforme al corazón de Dios.